Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Roberto Guillén. Hoy quiero hablarles sobre aquellas palabras que el Señor Jesús dijo, que si tu ojo, tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, sácatelo o córtalo y arrójalo de ti. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, los versículos del 8 al 9. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la ajena de fuego. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se han propuesto diversas interpretaciones sobre estas palabras del Señor Jesús, como por ejemplo que ahí el Señor se refiere a que tenemos que mortificar nuestros sentidos, para que nuestros sentidos no nos lleven a pecar. Yo en lo personal he considerado esa interpretación muy forzada, como que no encaja realmente con el texto. Y pues la idea es proponer otra interpretación a esto. Una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que cuando ciertos versículos de la Biblia tienen complejidad para ser entendidos, tenemos que ir al contexto de la escritura, o sea, al capítulo entero, y ver qué es el tema que está tratando. Las Biblias nos ayudan a esto, porque cuando ustedes abren sus Biblias y ven los capítulos, ven que el capítulo está dividido en diferentes porciones que relatan diferentes temas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en esta Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, antes de comenzar el capítulo 18 dice discurso eclesiástico. Esto significa que es un discurso a la iglesia. Uno de los errores que considero que cuando se interpreta estos versículos que hemos leído, es de que se asocia a que está hablando Jesús a una persona, a un individuo. Y aquí nos está diciendo que el discurso no es hacia un individuo, sino que es al conjunto de los creyentes, esto es a la iglesia. Entonces desde ahí ya va a tener otro sentido lo que quiere decirnos el Señor Jesús para nosotros. También dice en esa porción que habla sobre estos versículos del ojo, de la mano y del pie, nos dice que el tema que le colocan aquí es el escándalo. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es un pecado que sirve de piedra de tropiezo para otros. En este caso Jesús dice que para los pequeños, que son para los que recién se inician en los caminos del Señor, en la perseverancia en la iglesia. Cuando aquellos que tienen un tiempo más prolongado de estar pues sirviéndole al Señor en la iglesia, cometen ciertos pecados que generan escándalos. Aquellos que comienzan a seguir a Jesús muchas veces se escandalizan y deciden ellos ya no continuar perseverando en la iglesia. Entonces ese es el contexto en el cual Jesús dijo esto. Entonces, si es un discurso a la iglesia, tenemos que notar de qué cuerpo Jesús está hablando. Si está hablando de tu cuerpo humano o está hablando del cuerpo de la iglesia. Entonces, si la Biblia está diciendo, le han colocado el título arriba, que es el discurso eclesiástico. El discurso a la iglesia se está refiriendo al cuerpo que es la iglesia. Entonces debe ser interpretado en base a ese cuerpo. El apóstol San Pablo nos va a decir a nosotros en 1 Corintios capítulo 12 que la iglesia es semejante a un cuerpo humano. Veamos, 1 Corintios 12 del 18 en adelante dice: ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro,
¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno es el cuerpo. Y no puede el ojo decir, escuche bien, y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Vamos a ir directamente al versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno a su modo. Así los puso Dios en la iglesia. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de las curaciones, de asistencia de gobierno, diversidad de lenguas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo aquí que San Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. E incluso mencionó los mismos miembros que el Señor Jesús mencionó en el Evangelio. El ojo, la mano, el pie. Posteriormente nos va a decir que esto representa a cada uno de los miembros en la función o en el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Los apóstoles, que son los obispos. Habla también él de los que ejercen el gobierno y habla también de los profetas. Saben que anteriormente en el Antiguo Testamento le decían a los profetas videntes y a los reyes, el rey representa la mano, porque el rey tiene en la mano el cetro para gobernar, y aquí habla de asistencia de gobierno. Habla también de los profetas. También el pie representa la piedad, o sea, al sacerdote. Entonces esto es lo que representa lo que nosotros le llamamos el triple ministerio que recibimos al bautismo: reyes, sacerdotes y profetas. En este caso, Jesús está diciendo que si un profeta, o sea, un predicador, alguien que anuncia su palabra, comete pecado, hay que sacarlo de la iglesia y arrojarlo. Si alguien que gobierna la iglesia comete pecado, hay que cortarlo y arrojarlo de la iglesia. Si alguien que es un obispo o un sacerdote, el pie representa la piedad, comete pecado de escándalo, hay que cortarlo y echarlo de la iglesia. Pero ¿cómo se le llama esto en la iglesia? Se le llama la excomunión. Esa persona está excomulgada. Entonces, la iglesia excomulga a diferentes personas. En la historia de la iglesia nos hemos dado cuenta que la iglesia ha expulsado a obispos, a presbíteros o párrocos o vicarios, a diáconos y a laicos, a fieles laicos, cuando cometen un escándalo, cuando cometen un pecado grave. Pues hay diversos pecados graves. Por ejemplo, pecados que atentan contra la vida, pecados que atentan contra el matrimonio, pecados que atentan con una buena muerte o una muerte natural de parte de Dios. Si no les menciono directamente los nombres, les hago referencia a ellos por cuestiones de que pues la red social no me lo permite mencionar los nombres directamente. Entonces, cuando una persona comete un pecado grave o también un pecado contra los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, o contra una persona que está consagrada a Dios, es excomulgado. Entonces ya lo decía el Señor Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo
3, versículos 15. Dice: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué está hablando aquí? Porque tú eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. O sea, ese miembro está dentro del cuerpo de Jesucristo. Pero, como ha cometido pecado, ha generado un escándalo, se ha vuelto tibio para el Señor lo va a vomitar, o sea, lo va a expulsar de su cuerpo, lo va a excomulgar. Entonces vemos que lo de la excomunión que hace la iglesia es algo que Jesús lo mencionó en el Evangelio, pues no es un invento de la iglesia. Entonces, ¿cómo una persona que ha sido excomulgada puede volver nuevamente a integrar el cuerpo de Jesucristo? Pues tiene que arrepentirse de verdad de los pecados que cometió y publicarlo, en este caso al confesor, y por el obispo o el sacerdote que el obispo haya delegado, debe de ser confesado por él para que se le levante la excomunión. Entonces el Señor se refiere a eso. Pero ¿por qué se considera a veces que es muy severo esto? Pero no, hermanos, todo esto está dentro de lo que es la palabra de Dios. Miren lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 12, los versículos del 15 en adelante. Dice: velen para que nadie sea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni los turbe, y por ella llegue a contaminarse la comunidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que arrancar todas las raíces amargas para que no llegue a contaminarse la comunidad. Y hasta que la persona tenga una vida conforme a la moralidad del Evangelio, o que comience a vivir de acuerdo a la fe del Evangelio, entonces es nuevamente admitida. Entonces hasta aquí con el video, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si les gustó este video, les pido que le den un like, que se suscriban y que compartan este video. Muchas gracias.